Santo Domingo TV. Canales 24 y 69. UHF. ¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a Balance Financiero. Con suma satisfacción retomamos las cosas. Entonces ya está a nuestro lado y nos sentimos muy honrados el directo hermano y amigo don Alcedo Ramírez Martín, oriundo de San Juan de la Maguana. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, un saludo muy cordial en esta su nueva edición de Balance Financiero. Una edición muy especial y debe constar en los récords porque por primera vez tenemos un inicio de un programa donde el hermano Hermógenes se estrena como abuelo. Así que eso es un hito importante en Balance Financiero luego de veintitantos años. Ya tenemos un cuadro completo de longevos con nietos. Sí, así que, como siempre, amigos clientes, agradecerles. Felicitaciones a Dolly y a Pedro, que exactamente, son los padres. Y felicitarlo a ellos, Dolly y Pedro, que también allá, se estrenaron como padres. Allá en Virginia, Estados Unidos, y le deseamos mucha felicidad en esta nueva etapa de su vida. Y la bienvenida al querido hijo Ian. Ian, exactamente. Sí. Y como siempre, amigos televidentes, nosotros tenemos los segmentos acostumbrados de actualidad, de gestión empresarial, de finanzas y contaduría, y el cierre con el mundo de los impuestos. Agradecemos, sin lugar a dudas, a nuestros patrocinadores que hacen posible, Hermógenes, que este programa llegue a toda la familia dominicana semana tras semana. Los supermercados Bravo, que son los especialistas en vender más barato, y con especiales toda la semana y para todos los bolsillos. Frutas y vegetales. Y en todos los lugares de la ciudad capital. También en los supermercados Bravo usted puede encontrar la leche Miles en sus diferentes presentaciones. No tan solo en polvo, sino ahora líquida, tanto descremada como leche entera. Yendo hacia adelante puede encontrar los regalos para los baby shower y para los niños, los juguetes para niños de todas las edades. Y finalmente, nada mejor para usted organizar y preparar bien su oficina que Muebles Omar, que son los especialistas, la mejor tienda de muebles relacionado con la oficina y donde encuentra, como repito, para todos los gustos. Y amigos televidentes, no podemos dejar, antes de pasar la palabra al Hermógenes, de recordar que este fin de semana nosotros los cristianos, los católicos, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Nosotros creemos en un Dios en tres personas. Es un concepto, amigos televidentes, que no es muy complicado porque la familia es una entidad, la familia es una sola, la familia Casado Mies es una sola familia, sí, aunque hay varios miembros. Así mismo pasa con nuestra deidad. Nosotros creemos en un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, donde todos están unidos estrechamente, como es en la familia, por el vínculo insustituible del amor. Así es, excelente introducción, Alcedo, te felicito. Y nosotros tenemos un contenido muy preparado para todos ustedes, un contenido de mucha actualidad. Vamos a comenzar, como siempre, mirando las variables económicas y de ahí vamos pasando a temas de tanta actualidad, pero no de aquellos que saturan. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Exacto. Y ya estamos regresando para los televidentes. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Miles ha podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo, carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato.
Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bien, ya estamos de regreso, Alcedo, y las cosas que suceden fuera de cámara, bueno, pues Sí. debiera hacérsele un recuento por honestidad y transparencia a todos los televidentes. El Banco Central ha anunciado a finales de esta semana pues el comportamiento de la inflación Exacto. durante el mes de mayo que recién transcurrió, y esta inflación está marcando un índice negativo de 0.14%. Quiere decir que Hubo una caída en los precios. en los precios, con relación a los meses anteriores, pues hubo una reducción. Exacto. Y hay veces que estos cambios, este punto 14, pudiera indicar una falta de demanda de productos. Pudiera ser, y también pudiera suceder que factores claves como los precios de los combustibles, el transporte, la comunicación, hayan experimentado un cambio negativo y por eso incidan en los principales productos de la canasta familiar, aunque estos tengan un aumento, pero puedan estar dominando la tendencia, Exacto. marcando la tendencia. Sí, miren, Mógenes, y eso es un dato muy importante porque todo parece indicar que las materias primas están liderando una tasa descendente en materia de inflación, es decir que estamos entrando en un periodo donde también, por ejemplo, el petróleo está bajando de precio y se ubicó en 45 tantos dólares el barril. El oro está bajando, que son, digamos, Sí, el productos importantes. petróleo cerró en 45.72 esta semana. Exactamente. Y en ese sentido nosotros esperamos, amigo televidente, que eso se refleje en el precio de los combustibles, por lo menos en algunos, aunque ha habido, Hermógenes, amigo televidente, un ascenso lento, pero persistente en la tasa del dólar. El dólar ya se está cotizando, amigo televidente, casi a 47,50. No, sin el casi. Exacto. Al cierre de Entonces, semana ya estaba eso indica que puede haber y esa es la tasa oficial. algunos productos se pueden quedar igual de precio, digo, de los combustibles, y otros pueden disminuir. Hermógenes, y ese es un dato importante porque en el año anualizada la tasa de inflación se ubica a menos de 4%, lo cual está dentro, vamos a decir, de las metas que se han propuesto las autoridades monetarias. Sí, la acumulada en los 5 meses incluye las altas y bajas, los índices negativos y positivos, pues la acumulada está en 5 meses de 0.96 por debajo del 1. Exacto. Y de año a año, quiere decir de mayo a mayo, un 3.11%. Exactamente. Que es lo que marca la tendencia de cómo en 12 meses se pudiera distribuir el comportamiento de los precios Exacto. en el país, en la canasta. Y miren, Mógenes, pasando a otra noticia de actualidad, como yo sé que a ti te interesa mucho el mundo y a Canaguate el mundo de los impuestos, vemos que la DGI ya está muy activa adaptando algunas de sus resoluciones y algunos de sus reglamentos en torno a la nueva ley antilavado y antifinanciación del terrorismo. Todo parece indicar que hay que hacer algunos ajustes, principalmente en ese tipo de acciones al portador que no son nominativas. Claro. Y cuando se sabe que para poder combatir, digamos, las leyes antilavado y antifinanciación del terrorismo, es importante que los patrimonios, las acciones y demás estén con nombre y apellido. Sí, claro, esa es una resolución que hasta sorprende a uno porque la ley de sociedades permite, que amerita una presentación ante la Cámara de Comercio
de la República Dominicana y el registro ante la Dirección de Impuestos Internos, pues allí es filtrada la cédula de cada uno de los miembros de la nómina de accionistas o cuotistas, como se llame, en el sentido de que si esa cédula se asocia con otra empresa que pudiese tener problemas fiscales, entonces definitivamente no pasa la prueba de la, eso se llama, de la adaptación a la nueva ley de sociedades, que ya no es nueva, una ley que es de 2008 y que fue revisada en el 11. Tiene casi 10 años. Pero es nueva en el sentido de que... La aplicación. Sí, de que ha sido un giro, ha sido un cambio. Por etapas. O sea, cuando tú estudiabas en la universidad te decían EIRL, SRL y tú no sabías lo que era. Exactamente. Entonces, por eso se dice la nueva, porque es una modalidad. Una modalidad que no fue creada en República Dominicana. Y de nuevo, Hermógenes, amigos televidentes, es noticia el presidente de Estados Unidos, Trump. Prácticamente yo creo que a él le hizo mucho bien en materia, digo, de autopromoción. El famoso programa de televisión, El Aprendiz, que tenía, y prácticamente él, siendo presidente de la nación más poderosa del mundo, se mantiene todos los días en la palestra pública. Y cuando no está como resultado de noticias importantes, él mismo a través de sus tweets se coloca en primera plana. Sí. Ahora tenemos el caso con el despedido ex director de la FBI, que prácticamente hizo una comparecencia ante un comité del Senado en el día de ayer y prácticamente echó fuego y centella en contra del presidente Trump. Sí, en un gesto de humildad extrema, y esto con un tanto de sarcasmo, en un gesto de ¿qué dije? De humildad extrema. De humildad extrema, pues el presidente Trump dice que él tiene mayor rating que los acontecimientos del 11 de septiembre. Sí. Mira, Hermógenes, sí. Eso es humildad. Eso es humildad. Pero mira, Hermógenes, yo creo que es importante, yo diría, analizar las cosas, porque tú bien sabes, igual que yo, y eso lo hacemos para nuestros televidentes que quizás no tengan la edad que nosotros tenemos y no conocen esta historia, pero Estados Unidos, luego de un director de la FBI que se llamó J. Edgar Hoover, que estuvo al frente de la FBI, amigo cliente, por más de 40 años. Que tú no estás hablando de James Comey. No, yo estoy diciendo que los Estados Unidos tienen cierto, bajo la lupa siempre, el director de la FBI, porque hay un precedente de uno que tuvo más de 40 años y se constituyó en un poder detrás del trono. De hecho, esa persona... domina más información hasta que el mismo presidente. Y eso es lo que hacía, que prácticamente le tenía su expediente a cada figura de la Casa Blanca y en cierta medida, quizá el término no es el correcto, pero en cierta medida hasta lo extorsionaba o lo obligaba a que hicieran lo que él quisiera, y una de esas querencias de él era mantenerse en la FBI por años y años. Sí, porque el dominio de informaciones da poder. Y más en un medio como el norteamericano. Y fue muy jocoso el hecho de que este ex director del FBI, el actual, para no remontarme a tu ejemplo, el James Comey, pues le preguntaran, ¿y usted cree que el presidente lo grabó? Y él dice, eso espero. Porque usted lo grabó. Sí, yo tuve que grabarlo. Ah, pues ustedes hicieron lo mismo. Lo mismo se hicieron. Filo con filo no cortan. Sí, definitivamente no se gustaban. No. Y el estilo que está aplicando Donald Trump no es que está equivocado, es que corresponde al estilo empresarial. Exacto. Donde el dueño de la empresa dice lo que se va a hacer. ¿Tú ves? Sí. Señor Alcedo, mire, vaya al banco y dígale que prorroguen esa línea de crédito y que la aumenten. O sea, entonces usted como director financiero no puede decirle, no, pero usted no me puede decir eso a mí porque el que tiene esos estudios soy yo. Entonces, ese es el sistema descentralizado de Estados Unidos y esa es su democracia. Ahora, el sistema empresarial rige de otra forma y Trump dijo que no está lejos, no está equivocado porque él sigue teniendo la mente en el Trump empresario, no en el político, que no lo es. Y yo creo, Hermógenes, que tú has dado en un clavo esencial, y es, amigos televidentes, que, como bien dice el hermano Hermógenes,
Donald Trump, a nuestro juicio, ganó la presidencia por venderse como un no político. Sí. Entonces, lo que está pasando en muchos países de América, que la gente lamentablemente se está cansando de los políticos y está recurriendo a figuras, vamos a decir, nuevas y con experiencia empresarial. Por ejemplo, son dignos de ejemplo los casos de Chile, donde ha habido ya varios presidentes que son empresarios. Sí. Caso de Panamá, en algunas otras naciones, caso ahora Hermógenes, mi hermano de Argentina, el presidente Macri es un empresario. Sí. Es decir que el pueblo, los pueblos están... Y Ecuador por poco se da un banquero. Exactamente. Ahora. Estuvo ahí en la... Estuvo ahí a 20,000 votos, una cosa de esa. Entonces eso indica un mensaje de alerta a los políticos, porque en cierta medida, a nuestro humilde entender, en algunas cosas, los políticos se han excedido. Caso de Hermógenes de Venezuela. Hoy en día se está en esa situación porque los partidos tradicionales echaron por la borda ese país. Los partidos tradicionales cometieron muchos errores y eso obligó a la subida al poder del presidente venezolano Chávez. Hugo Chávez. Hugo Chávez y luego el sustituto Maduro, producto de que los políticos tradicionales lamentablemente habían hecho bancarrota el sistema. Bueno, es que recuerda, y no es que estemos dentro del tema de Venezuela, sino que lo estamos bordeando, ¿no? Dentro de el caso Trump y James Comey, pero recuerda que en Venezuela hubo unos expedientes de malversación de fondos y que Carlos Andrés Pérez tuvo que venir a exiliarse a República Dominicana y que la gente fue perdiendo la fe en la democracia. La credibilidad, como tú bien señalas, Alcedo, se deterioró y entonces el paso siguiente es una bota. Exactamente. Es una bota. Y Chávez fue Chávez. Y Chávez era una bota. Sí, una bota Maduro, pulida, pero sí, era una bota. Maduro no es una bota, pero es una bota. Con el dedo señalador, me voy a morir, pónganme a Maduro, que yo no sé cómo Cabello toleró eso. Lo permitió. Sí, porque es abogado, y aquel era... Y el otro dice, mis compañeros de la ruta tal, de la guagua, o sea, es una distancia garrafal. Porque en estos días, Hermógenes, sin yo descalificar al presidente. En estos días tú estabas de viaje y él cometió la indelicadeza, estaba hablando de diferentes localidades de Venezuela, ese es Maduro. Y dijo, porque en los 5 puntos cardinales de Venezuela, o sea, hay 5 puntos cardinales. 5 puntos cardinales. Sí, porque el centro casi nadie lo menciona, es el quinto, por exactamente. Dios. Y Hermógenes, mira, tenemos que... Tú no has visto en la tecnología de internet que te dice, you are here now, tú estás aquí ahora, y te ponen un punto. Entonces es el quinto punto. Y con eso logramos, le sacamos la pata a Maduro, la que había metido. Sí, onda. Como en aquellos años 90 que yo voy a un evento internacional, un entrenamiento, y el representante de Venezuela pidió el turno y dice, como dice nuestro directo presidente, yo dije que murió en estos días, Caldera no, Carlos Andrés Pérez, el amigo de Peñagón. Carlos Andrés Pérez. Como dice nuestro directo presidente, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, es el quinto punto cardinal. Mire, Hermógenes, y no podemos dejar de mencionar, porque yo creo que es un reto, y mejor dicho, satisface un pedido de todos los dominicanos, que es el aumento de la seguridad ciudadana, y de otro tipo de ayuda de asistencia de emergencia, que es la inauguración del 911 en el Cibao, principalmente en Santiago y Puerto Plata. Eso, amigos clientes, sin lugar a duda, hay que reconocer, es un gran paso del gobierno y es un gran paso en el sentido de extender ese servicio prácticamente a toda la zona norte, por lo menos el eje troncal principal. Así es. Alcedo, nos están pidiendo una pausa, hemos hecho como un picadillo entre lo económico y lo internacional, pero hay muchos temas más que nosotros sí que queremos discutir con los televidentes. Entonces, al regreso de esta pausa nosotros cerramos esto porque quedó un poquito en el aire y entramos en nuevas disyuntivas. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a miles han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer.
En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Bueno, Alcedo, naturalmente que ese tema que estábamos desarrollando relativo a la credibilidad en el sistema político de los países, eso es vital. Nosotros tuvimos conciencia en la frontera entre la caída de Trujillo y el advenimiento de la llamada democracia, la lastimada democracia de República Dominicana, porque siempre se ha hablado de los 12 años como una etapa de transición bastante traumática. Sí. Exiliado, con mucha falta de libertades individuales. Sí, inseguridad, que la banda colorada. Muchas muertes. Sí. Entonces, al yo llegar ahora al país, estuve unos días fuera, noto como un desaliento. Y en momentos así es donde los líderes tienen que resurgen. Entonces, un buen discurso del presidente de la República, fijando una posición pública, intentando devolver credibilidad en el sistema, no en su partido. Porque están todos, ahora mismo están todos embarrados, excepto el reformista, que fue el autor de los 12 años. Exactamente, que ya lo estuvo, digamos. Y por haberse puesto chiquito, se inmunizó. Exacto. Está inmune ahora, sí. Pero sabrá Dios, yo no sé. Sí. Entonces, por donde te quiero llevar es por el factor motivación. Yo no estoy en política, este es un programa político. Este programa rechaza los temas redundantes. Manidos. Sí, los temas que están saturando el oído y sobre todo una saturación dirigida. Y yo no quiero criticar ningún medio, pero todos los que hablan en los medios generalmente defienden intereses o propios o ajenos que se convierten en propios. Exactamente. Entonces, Alcedo, no te arengo más y te digo que un buen discurso del presidente de la República, donde intente vender credibilidad en el sistema en el que nosotros nos hemos desarrollado, pues vendría bien a la patria. Y mire, Hermógenes, yo creo que eso es importante. Yo concuerdo contigo 100% en el sentido de que, como tú bien dices, cuando los momentos en una sociedad se tornan difíciles, es importantísimo la actuación, las intervenciones públicas del liderazgo, de los líderes. Por ejemplo, es paradigmático, amigo televidente y mi querido Hermógenes, la participación en esa calidad motivacional, como tú dices, del gran Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente, amigos televidentes, en 1939, Winston Churchill era un político descartado, en total bancarrota, y sin embargo el pueblo inglés lo llamó porque confiaba en su liderazgo. E Inglaterra pudo atravesar esa última parte de la Segunda Guerra Mundial, gracias, como tú mencionas, al liderazgo permanente de Winston Churchill, que se manifestaba en discursos y arengas periódicas a su nación, donde más o menos le infundía esperanza, motivación,
le daba fortaleza. Y entonces nosotros pensamos, amigos estudiantes, que esa es una misión, una función, como tú bien dices, que debe hacerlo el presidente de la República. Entre otras cosas, amigos televidentes, porque no nos podemos olvidar, Hermógenes, como tú decías, que Danilo Medina es el presidente de todos los dominicanos, porque el presidente del PLD es Leonel Fernández, pero el presidente de la República, de todos los dominicanos, es Danilo Medina. Y él debe, amigos televidentes, de hacer ese discurso donde él indique y señale y enfatice que en la vida, amigos televidentes, lo importante no es el rango a que uno llegue, sino la responsabilidad con que uno se maneje. Yo estoy seguro, Hermógenes, mucha gente puede no tener igual opinión que yo, pero yo soy de los que piensa que el ser humano es siempre perfectible y mejorable. Los dominicanos que hoy en día están pasando por una situación difícil son personas preparadas, personas de éxito en cierta medida, que pudieron haber cometido errores, y yo pienso, amigo estudiante y querido hermano Hermógenes, que la responsabilidad de ellos en este caso radica en reconocer sus fallas públicamente, hacer una especie de mea culpa público y de interés de renovación personal, y yo estoy seguro que la nación le va a dar la oportunidad, pero obviamente el que ha cometido un delito, el que ha cometido una falta, tiene que ser responsable de sufrir las consecuencias. Pero imagínense, amigos televidentes, la situación diferente que sería si cada uno en su íntima convicción dice, es verdad, yo actué mal, yo metí la pata, como dice el público, yo entonces soy responsable, reconozco mi falta, le pido perdón a mi familia, al pueblo, a mis correligionarios políticos y hago un firme propósito de modificación, de cambiar. Eso acorta todo este show mediático que tenemos, esta saturación, como tú dices, de hablando lo mismo en todos los canales. Acortan enormemente los procesos judiciales, porque ya es un proceso muy reducido cuando la persona se declara culpable. Puede ayudar a combatir ese flagelo que se llama la corrupción, que es un mal universal, reconociendo el mal que hizo y cómo lo hizo, y de esa manera se pueden poner, como tú sabes más que yo, los controles indispensables. Y el pueblo le va a dar la oportunidad, porque va a haber una persona que simplemente reconoció su culpa y tiene propósito de enmendarse y de cambiar. Ojalá, amigos televidentes, que todas esas personas, o un gran número de ellas, bajen un poco la guardia, bajen un poco ese ánimo belicista de combate y reconozcan realmente su responsabilidad en los hechos que se le están imputando. En la psicología, nosotros no somos psicólogos, somos estudiosos de la conducta humana a través de lo que hacemos. Exactamente. Pero en psicología se habla mucho de las fases del problema, y una de las fases primarias es la negación. La negación, sí. La primera fase, la gente no se... Tú no aceptas no la situación. La falla que ha cometido. Voy a decir algo crítico y a esta hora del fin de semana no es apropiado, pero hubo un accidente y hubo tantos heridos ahí en la esquina, al frente. No puede ser, porque yo pasé ahora mismo por ahí. Yo espero que no sea algún familiar mío. No, todo es no, negativo. La negación inicial. Entonces, esas personas, nosotros nunca hemos estado en la cárcel, gracias a Dios, y casi debiéramos decir no estuvimos, porque nuestra conducta, nuestra forma de vivir nos conduce nada más a los lugares donde están las buenas prácticas y el buen vivir. Con un claro sentido de los valores. De los valores y sujetos a la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces, nosotros no hemos estado en la cárcel, pero imaginamos que cuando una persona supuestamente honorable o pública, déjame decirle pública, llega a la cárcel, lo primero que dice, ay, no voy yo. Eso no es para mí. Sí. A ese baño no entro yo. Porque son tétricas. Esa cocina no es para mí. Pero súbitamente comienza a asimilarlo. Dice, bueno, pero tengo que pasar la noche, tengo que bañarme. Ahí la psicología va cambiando. Tengo que hacer mis necesidades fisiológicas. Y poco a poco se va mezclando con ese ambiente y ya hasta le sonríe al compañero de infortunio. De forma que el hecho de que una persona vaya a la celda, en lugar de generar
tanto durante el proceso como después de pena cumplida, en lugar de generar ego, ira y sentido de venganza, debe ser para meditar, Lección, coger la para lección. reencontrarse, exacto, asimilar la lección y entonces venir en una actitud, como bien tú señalas, de reflexión y de corrección. Y la primera demostración de eso, de arrepentimiento, pues excusándose. Exactamente. Y mire, Hermógenes, yo quiero traer a colación quizás el ejemplo más paradigmático de este tipo de situación, que aunque se sabía que fue por leyes injustas, el caso de Nelson Mandela. Nelson Mandela, amigo estudiante, fue un hombre que en un momento dado fue agresivo, fue terrorista Sí. y fue condenado a 30 años de prisión. Casi a morir en la cárcel. Y estuvo 27 años encerrado. Y salió con cáncer. Y él, en vez de asumir una actitud agresiva, derrotista, como tú dices, se fue aprendiendo la lección, se fue suavizando, fue tomando otra actitud, logró salir 3 años antes de la cárcel y llegó a ser presidente de la República. Y Uno de los presidentes más aclamados. más clamado. Y Sí, señor. la última lección que dio, cuando todo el mundo quería que repitiese el periodo, dijo, no, yo vine para armonizar, traer paz, pero ya mi periodo terminó y yo voy para mi casa. Eso habla de las ambiciones personales. Que ahí es que yo te iba a decir, Hermógenes, casi los dominicanos, los hermanos que hoy en día están siendo imputados ante la justicia, no dudes tú que haya sido, como dice, por esa ambición desmedida. Sí. A veces uno no comienza así, pero el poder da vértigos de gloria, y más aún si ese poder viene aunado con una fortuna, prácticamente el ser humano se cree Dios, y ahí es que comienzan los problemas. Entonces, para no abundar mucho, hermano, yo pienso y yo les recomiendo a las personas, que algunos de ellos lo conocemos, que no somos amigos personales, pero por lo menos conocemos algunos de ellos. Yo les recomiendo que asuman una actitud diferente, que asuman la responsabilidad de lo que han hecho mal, si lo han hecho, porque hasta que no se pruebe lo contrario, todo el mundo es inocente, pero aquellos que han hecho, conscientemente que han hecho algo mal, que asuman la responsabilidad, que reconozcan que hicieron algo malo, que pidan perdón a la sociedad, a su familia, y que asuman una actitud responsable de cambiar, de renovarse, y en un periodo corto, una vez hayan asumido la responsabilidad, estamos seguros que las penas son reducidas, podrán integrarse a la sociedad y podrán seguir siendo entes productivos como lo fueron hasta un momento determinado, que lamentablemente perdieron el norte de sus vidas. Así mismo son momentos para reflexionar, pero debiéramos irnos también por el tema de los controles. Exactamente. No se puede convertir en usanza, en costumbre, en ley, lo que es indebido. Seguro. O sea, tú dices, bueno... Hay que penalizar el delito, lo mal hecho. Yo, Alcedo Ramírez, consigo contratos de trabajo en base a darle participación al... Prebenda, digamos. Al quien tiene la decisión. Sí, no puede ser, puede actuar así. Eso hay que eliminarlo. Entonces, el aparato revisor del país, los instrumentos de control, los organismos reguladores, bueno, debieran estar en este momento siendo cuestionados sobre su rol. Porque a muchos de ellos se les fue el rolling entre las piernas. Y ahora yo comienzo a entender aquellas palabras de la es que eso no es presidente, la ex miembro o presidente del Consejo de la Cámara de Cuentas pasado, donde ella decía que con los recursos malversados se podían hacer 3 o 4 repúblicas dominicanas. Ella decía algo así, 3 o 4 países idénticos al que tenemos. Sí, bueno, pero recuerda. O sea, ella está diciendo, estamos chiquitos porque no se están administrando correctamente, utilizando correctamente los recursos. Y no te olvides, Hermógenes, que también ese organismo que tú mencionas, resulta y viene a ser el caso que reporta la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas reporta al poder del Estado, donde se dice que ocurrieron la mayoría de esas indelicadezas. Sí, cuando los años 90, que nosotros teníamos mayor euforia por el ejercicio de la contaduría, por la dirección, pues el tema era, y venía cada rato, el tema era de si el Contralor de la República debía depender y ser nombrado por el Poder Ejecutivo, por el presidente. Y venía cada rato, dije,
porque quien era el sponsor de ese concepto era la Contralora de Puerto Rico, que era independiente. Exactamente. El Contralor se nombraba por 10 años y el presidente, allá se llama gobernador, Exacto. eran 4 años. Sí. O sea que eran 2 eventos totalmente diferentes y tenía su presupuesto asignado como un ente independiente, como si fuera... La DGI, digamos, aquí, que tiene cierta independencia, digamos, de Hacienda. Sí, pero el concepto de gobierno corporativo. No, y a eso que iba, precisamente, Mógenes, tú has dado el clavo, la teoría y los conceptos, los procedimientos de la gobernabilidad del gobierno corporativo están muy desarrollados y precisamente eso es lo que nosotros pensamos que ha faltado un poco aquí. ¿Quién controla al contralor? ¿Quién audita al auditor? ¿Quién controla al jefe supremo? Entonces, para eso, como tú bien dices, se requieren establecer prácticas, acuerdos que estén soportados por todas las partes y que limiten en cierta medida, como tú dices, las prerrogativas, la discrecionalidad de los funcionarios, porque de otra manera se estarían actuando sin ningún tipo de control. Porque tú dices, esta Cámara de Cuentas o este organismo, el que fuese, la Suprema Corte de Justicia, es nombrado con toda la transparencia porque se llama un concurso público y se comienzan a entrevistar los prospectos. Aspirantes, los exacto. prospectos. Pero ¿qué sucede? Que 1 o 2 meses antes de tomarse la decisión final de llevarse a la votación, ya se sabe quiénes son. Exacto. Porque en Se todos tienen las los listas. restaurantes, en todos los bares, Se van creando las se listas. dice Alcedo Ramírez va como secretario. Y lo postula El Mógenes tal Casado partido. va como vocal. Y lo promueve tal partido. Va. Y todavía faltan 80 por entrevistar. Exactamente. Pero ven acá, ¿cuántos de los entrevistados realmente fue? No, es que no podemos seguir prestándonos a la informalidad, a los procedimientos ocultos, a los tras bastidores, las negociaciones tras las bambalinas. Ya tiene que caerse en un estado de formalidad. No. Ese señor que está a mi izquierda, que está a la derecha del televidente, es Alcedo Ramírez y es miembro de la Cámara de Cuentas o es un funcionario de la Contraloría General de la República. Y tenga cuidado, como usted se dirige a él, porque comenzamos con el caso Trump y el FBI. No, y de esa manera, Hermógenes, como tú dices, se van institucionalizando las cosas, que es a nuestro juicio para entroncar con tu idea principal al inicio. Son de las cosas esperanzadoras que debe ir recordándole al pueblo dominicano el presidente de la República en su función de líder, repito, no de un solo partido, sino líder de toda la población dominicana, porque es el presidente de la República. Sí, bueno, ha sido, como yo diría, un diálogo como medio picadito también. De temas de actualidad. Pero contentivo de lo que la gente necesita saber en estos momentos, que más que determinar si faltan presos, si hay presos de más o de menos. ¿Y qué lección debemos aprender? Es mirar hacia el futuro. Exactamente. Y el discurso del presidente de la República en el vacío que hemos encontrado en Va el a país. llenar ese nuestro vacío. regreso. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos.
Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Bien, ya estamos de regreso para todos nuestros televidentes en este segmento de Contaduría y Finanzas. Y Alcedo, pues, lo importante y conectando siendo coherente con el tema anterior, es poder determinar no solamente el riesgo que puede correr la seguridad del país respecto a lo que es la falta de transparencia en el uso de sus recursos, sino el costo financiero que representa para el país la sobrevaluación de una obra, por ejemplo, o más que la sobrevaluación, la falta de control en los costos de construcción o desarrollo de ese proyecto. República Dominicana tiene un índice de endeudamiento en estos momentos que sobrepasa los 30,000 millones de dólares. Exacto. Y cuya carga financiera, pues más del 50% del presupuesto representa la atención de la misma. Sí. Mire, Hermógenes, y eso es lo que a mí me gusta llamar el peso de la corrupción y de la deuda. Sí. Que, amigos televidentes, lo que dice el hermano Hermógenes es tan cierto, que de ahí es que viene, Hermógenes, en nuestra presentación o nuestro alegato en el segmento anterior, de que nosotros pensamos que los imputados en estos casos que estamos viendo a diario deben pedir perdón al pueblo y a sus familias, porque mira, Hermógenes, como decía, tú mencionabas en el segmento anterior, la exfuncionaria de la Cámara de Cuentas que mencionaba que con que con los dineros que se habían sustraído a las corrientes públicas del Estado, en vez de ser utilizados en obras de bien, obras de infraestructura, habían sido canalizados a la cloaca de la corrupción. Ella decía que se podían crear 3 naciones nuevas, pero mira, Hermógenes, siendo quizá un poquito más preciso, en los últimos 15 años, Hermógenes, todos estos casos, comenzando por los casos de los banqueros y siguiendo con el déficit cuasi fiscal y terminando con este caso, como tú bien dices, de soborno, y sobornos solamente todavía no se entraba en la sobrevaloración. Estamos hablando, amigos televidentes, que en los últimos 15 años se han perdido por corrupción o por fraudes más de 500,000 millones de pesos. Eso, Hermógenes, es el presupuesto nacional de un año entero. Sí. Entonces, ahí es que uno se da cuenta, amigos televidentes, por qué motivos en los hospitales no hay aguja ni gasa. En las escuelas a veces no hay pupitre suficiente. Es decir, que tenemos, a veces no hay asfalto para poder... Porque somos una sociedad de carencias. Exactamente, y entonces, si encima de eso, ese monto, Hermógenes, representa, así a ojo de buen cubero, casi 40,000 millones de pesos por año. Eso, Hermógenes, amigos televidentes, es prácticamente el presupuesto de un año de un ministerio importante como lo es, por ejemplo, el de Obras Públicas. Y Salud Pública. Y Salud Pública, es decir, que estamos ante una situación, como diría un cristiano, que llora ante los ojos de Dios. Y por eso, Hermógenes, reiteramos, imagínate, en los últimos 15 años se han perdido por corrupción más de 500,000 millones de pesos. Y ese es uno de los motivos por los cuales no estamos acusando, pero decimos, aquellos que en sus conciencias saben que son culpables, que pidan perdón a sus familiares, que pidan perdón al pueblo dominicano, que se sometan a la pena que deben cumplir y que por amor de Dios cambien y vuelvan a ser ciudadanos y productivos para su país, y que yo estoy seguro que el pueblo dominicano sabrá perdonarlo y sabrá darles la otra oportunidad. Porque es bien difícil la situación, y no es que estemos en el segmento anterior, estamos hablando del costo financiero, del sacrificio económico del país. Ante esos actos indelicados. Esos eventos de poca monta, de poca reditualidad para la ciudadanía, para la sociedad, donde todo el que dirige debe hacerlo en pro de la mejoría del estándar de vida de la ser sociedad un defensor, que representa. Debe ser, tiene una función fiduciaria de
salvaguardar los bienes del pueblo. Lógico. Entonces yo te digo, Alcedo, y le digo a los amables televidentes, es muy difícil la situación y hay que estar en la ropa de quienes nos dirigen, no solamente el presidente de la República, sino los ministros y los organismos, los demás poderes, los otros dos poderes del Estado. Hay que estar muy en la ropa de ellos porque no pueden imputarse créditos por el hecho de que hayan sido apresados una serie de funcionarios y de ex senadores y diputados o juzgados, porque los senadores y diputados, bueno, los actuales no, pero los ex sí han sido apresados. Entonces no pueden imputarse créditos porque en las redes sociales que tú y yo vivimos escrutando, aunque no somos parte activa. Está muy mal parado. Sino que absorbemos, succionamos. Pues el rumor que corre es que lo que está pasando es una imposición, es una corriente internacional que está persiguiendo una empresa. Y que está vigilada y demandada por organismos internacionales. Y que no es la voluntad del país, y esto yo no digo que es especulativo, sino que está en las redes sociales. Que no es la voluntad del país esta acción, el desenlace que están teniendo los hechos, sino una imposición internacional. Entonces, cuando eso ocurre, no hay protagonismo local. Entonces, si tú, ante un ambiente derrotista, no puedes enarbolar, izar la bandera del éxito, bueno, entonces tienes poco que decir. Pero yo pienso... Y quizás tal vez sea el silencio, pero por favor, aparece y di, estoy en silencio por tal cosa. Pero por lo menos, Hermógenes, como tú dices, se puede aprovechar la oportunidad para aprender la lección. Como tú bien dices, quizás no participar de manera protagónica, pero sí aprovechar la ocasión, porque como tú mencionabas y comentábamos en segmentos anteriores, hay lecciones importantísimas que debemos aprender. La gente debe ir al gobierno a servir y no a servirse. La gente debe ir al gobierno a luchar porque esos chelitos que se recaudan con tanto problema sean utilizados de la mejor manera posible y de la manera más racional, que se estire hasta el máximo el uso de esos fondos y no que sean desviados para usos personales. Es decir, que yo pienso, hermano, como tú bien dices, que si bien es cierto, el problema fue destapado por una entidad, por un país exterior y con una empresa también extranjera, no menos cierto es que aquí en República Dominicana hay muchas lecciones importantes que debemos y tenemos que aprender. Y una de ellas es cómo controlar al contralor, cómo auditar al auditor, cómo no permitir que los funcionarios y los gobernantes actúen con tanta discrecionalidad, sino que se sometan a los presupuestos y por sobre todas las cosas a las leyes de racionalidad y de buen padre de familia. Sí, porque nosotros comenzamos, ahora es verdad que abordamos el costo financiero de la corrupción, digamos. De la corrupción, de los eventos que están sobre el tapete, pero caramba, el hecho de que República Dominicana sea un país puntero en turismo, puntero en producción agrícola, porque nosotros tenemos las condiciones ideales para agua, buen clima, buenas tierras, buena posición geográfica. La posición geográfica envidiable. Nosotros debemos estar vendiendo sol. Exactamente. Aquí, vendiendo sol. Y yo que vengo de una temperatura de 14, que tú dices, eso no es frío. Sí, para mí es frío. No, frío mortal para vos. Yo soy de 34. Exactamente. Yo me encontré en 35, 36. Casi la tercera parte. Sí, entonces, da pena que nosotros a estas alturas, pues, estemos hablando de lo que tú decías, de caramba, de las obras públicas, de hospitales, los planes de salubridad del país, demás. Las escuelas sin ningún tipo de facilidades. Sí, entonces lo aconsejable es que, bueno, surjan nuevas figuras, que no nos desalentemos, porque tú dirás, no me siento motivado a ser político, porque es muy difícil segregarme del concepto de que, bueno, de que todo el que es político viene a buscar y que nadie viene a dar. Eso es uno de los cambios que hay que hacer, que la política sea un servicio más que un ir a servirse. Correcto. Vamos a una pausa porque tenemos el mundo de los impuestos. Como
Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Vamos a darle un saludo a nuestro director Fello, que está fajadito allí con nosotros, y a excusar la participación aquí en este segmento. De nuestro director en propiedad, Rafael. A excusar la participación de Francisco Canahuate, Sí. que tiene un compromiso laboral ineludible, y entonces en el próximo programa él viene doble. Exactamente. Viene doble, sí. Mire, Hermógenes, y yo quería, para más o menos calentar un poquito la pista, hacerte la misma pregunta aquí en el segmento de impositivo del mundo de los impuestos que yo le hice a Francisco, al hermano Francisco, en el programa anterior, y es que si un caso hipotético, amigos televidentes, no, digamos, haciendo referencia a ninguna persona en particular, ni a ninguna situación en particular, sino de acuerdo a la legislación dominicana, de acuerdo a la reglamentación dominicana. Por ejemplo, según mi humilde opinión y conocimiento, cuando una persona logra ingresos, vamos a decir, de manera irregular, es muy poco probable que esa persona declare esos ingresos y por ende no paga impuestos por dichos ingresos. La pregunta mía es, simple y llanamente, en ese caso hipotético, cuando una persona no paga impuestos por ingresos que ha obtenido de manera, digamos, de actividades ilícitas, ya sea venta de estupefacientes, ya sea soborno, fraude, ¿no se considera eso, Hermógenes y amigos televidentes, una especie de evasión impositiva, de evasión de impuestos, y por ende que dicha persona puede ser perseguida por las autoridades fiscales? Es que además de ser un delito penal, exactamente, la actividad ilícita también se constituye en una actividad informal para fines fiscales. El Código Tributario define muy claramente cuáles son los sujetos de renta. Los sujetos de renta es toda actividad realizada dentro del país y que es de lícito comercio. Okay. Si tú te presentas a impuestos internos de que denme un comprobante fiscal por 50 kilos de droga, impuesto interno te va a decir, no, porque esto me viola el título 1 del Código Tributario. Exacto. Entonces la respuesta es sí, sí lo es, pero además es un delito penal. Y la pregunta entonces... O sea, te contesté, sí, es seguro. Penal. Y ahora la pregunta se cae de la mata, es la siguiente. Sí. En caso de que esas personas sean llevadas a la justicia, ¿se podría entonces agregar, como tú dices, el delito, llamémoslo así, de evasión impositiva? Es que no solamente el delito de evasión impositiva, sino también el de la declaración falsa de bienes, que hay una ley que lo tipifica y que también establece la penalidad, lo establece como delito penal. Sí. Entonces la respuesta es que sí. O sea, es muy grave cuando República Dominicana cae en la formalidad fiscal, porque antes, o sea, venimos de un sistema en el cual era la conciencia la que tributaba, porque no había lo que se llaman los cruces fiscales, las herramientas de control que permitan establecer cuál fue realmente tu ingreso. Cuando las cosas eran de aquella forma,
Bueno, pues no había la formalidad fiscal, pero asumida tal formalidad, necesariamente, Alcedo Ramírez, hay mecanismos para determinar cuáles son los ingresos de una empresa, de un ente económico, sea persona jurídica o sea persona física. Esto quiere decir que el hecho de tener un crecimiento patrimonial no justificado, y es toda una técnica, porque aquí se declara el 31 de marzo en cuanto a personas físicas, es toda una técnica determinar realmente cuál es el crecimiento patrimonial, corrijo. Vamos a poner un ejemplo sencillísimo. Tú tienes un patrimonio de 100 millones de pesos en el año 2016, estamos en el 17, estamos usando como base el 16. En el año 16, 100 millones de pesos y súbitamente se duplica a 200. Tú tienes que justificar, presentarme ingresos legales que digan que tú has tenido no operaciones de 100 millones, sino rentabilidad, beneficios netos que permitan ese que aumento. Te permitió desviar tu dinero del banco a la adquisición de bienes. Exactamente. Que entre esos bienes las inversiones. Hermógenes, yo te hago esa pregunta porque nuestra misión principal es, digamos, presentar temas interesantes, novedosos a nuestra teleaudiencia, y también no debemos olvidarnos que, como bien han dicho diferentes comentaristas y abogados, muchas veces hay ciertos tipos de delitos que son difíciles de probar y de buscar evidencia, pero hay otros, como el que estamos hablando de evasión fiscal, que es relativamente más fácil poder documentarlo y poder evidenciarlo. Y entonces, si no lo agarro por este tipo de delito, por lo menos lo agarro por esto y por vía de carambola resuelvo el problema. Como hay un caso muy famoso, a mí, yo no me canso de mencionarlo, no te olvides, amigo televidente, que el famoso capo de la mafia, Al Capone, no lo atraparon en Estados Unidos ni por actividad ilícita de contrabando, de alcohol, de asesinato, sino fue por evasión fiscal. Así mismo es, porque ese es el anillo y estaba, no obstante esos años, eso fue... En los 40 y pico, 50. En la primera parte del siglo pasado. Del siglo XX. Entre los 40 y los 50, más los 40. Exactamente. Bueno, pues ya en Estados Unidos había formalidad fiscal. Y si hay un delito. Y hay algo solemne en Estados Unidos, se llama el IRS. Y nosotros que tenemos familia en Estados Unidos que tributan bajo ese régimen, nos aclaran muy bien, tengan cuidado allá, si hay alguna transacción o algo que me afecte, porque yo no quiero tener una declaración, no quiero tener problemas fiscales. Y esa es la otra pregunta, Hermógenes, que se cae de la mata, y es, según tu opinión, como al igual que Francisco Canavate, como experto en asuntos fiscales, ¿cuál es tu opinión con relación, qué tipo de reglamentación adicional debe hacerse? Porque hemos visto que muchas de estas transacciones un tanto nebulosas se hacen a través de paraísos fiscales, de empresas constituidas en offshore, en paraísos fiscales. ¿Qué tipo de regulación tú crees que es necesario para poder controlar un poquito mejor ese tipo de transacciones? Te aclaro, ¿verdad?, que nosotros quisiéramos cargarle el bulto a Francisco Canavate, el profesor, pero él no está aquí. Nada más. ¿Se lo dejamos para la próxima también? No, pero te contesto en eso en cuanto a lo de experto y demás, Francisco Canavate. Pero te aclaro que el control el control de los ingresos, de la tabulación correcta de los ingresos y de los patrimonios, está dado en el mismo aparato fiscal que tenga el país. Si aquí existen terrenos baldíos que no se sabe de quién son y son de alguien, aunque sea del Estado, bueno, si no hay un control sobre eso, si el Estado no sabe lo que él tiene, es muy difícil que sepa qué tiene un ciudadano común y corriente. Y poder controlar por ende. Y la tendencia global es a la desaparición de los paraísos fiscales, porque el paraíso fiscal tiene el problema de asociación con el terrorismo. Exactamente. Y el terrorismo en estos momentos es lo que está socavando la paz mundial. Y en cierta medida a veces competencia a los regímenes fiscales de los países, porque muchas veces esos paraísos fiscales salen mucho más económicos. Así mismo es. Nos están dando las señales, Hermógenes, Sí, para de cambio despedirnos fuera. Sí. y exhortarle, amigos televidentes, que siempre nos acompañen en su programa semanal de Balance Financiero
el programa de la televisión dominicana que es objetivo y a la vez pedagógico y educacional. Nosotros volvemos la próxima semana. Pásenla bien. Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF.